¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Continuamos en nuestro segmento de debates y soluciones, siempre haciendo un análisis cualitativo y cuantitativo también, si usted así lo quiere ver, sobre la situación de nuestro país. Esta semana que recién está terminando, pues ha sido una semana bastante cargada. Hemos visto ambiente de negociaciones, desacuerdos dentro de quienes integran, digamos, la oposición en nuestro país. La coalición de estudiantes no se ha presentado a la reanudación de la mesa de negociación, solo ha estado ahí la Alianza Cívica con el representante de la OEA, con los representantes del gobierno. Hoy se espera la liberación de 177 presos políticos. Hay sanciones del Parlamento Europeo que ya fueron aprobadas con 322 votos a favor. En fin, todo un contexto de situaciones que lo vamos a analizar con un experto que ya está con nosotros. ¿Qué va a pasar también con la parte de las sanciones que estaban estipulándose, gestándose en la Organización de Estados Americanos? ¿Qué papel tiene todo este organismo? Odilí, estamos bien acompañados. Así es, Jocelyn Medrano, efectivamente está con nosotros el doctor Francisco Aguirre Sacasa, experto en temas políticos nacionales e internacionales, pero también ex canciller de la República de Nicaragua, para abordar un poquito este tema y todo lo que ya explicábamos anteriormente en relación a las posibles sanciones a nuestro país, la liberación de más presos políticos, pero bajo qué régimen, bajo qué condición, y ya está para hablarnos de eso. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, doctor. Un placer estar con vos, Odilí, con vos, Jocelyn. Doctor Francisco Aguirre Sacasa. En fin, decía, una semana donde hemos tenido diferentes situaciones, mucha expectativa de la población nicaragüense y del mundo entero sobre la situación que enfrenta Nicaragua. Una de las cosas más relevantes es lo que recientemente dijo el presidente de El Salvador respecto a Nicaragua y a Venezuela, y lo que va a pasar ahora que está un representante de la OEA y que ya se insertó de alguna manera como testigo, dicen, en esta mesa de negociación. Bueno, como vos decís, Jocelyn, esta ha sido una de las semanas más intensas al acercarnos ya a los 11 meses del lanzamiento pues pacífico y cívico acá en Nicaragua. Yo quisiera tal vez añadir 2 o 3 elementos adicionales a todo esto que creo que subrayan la importancia de esta semana. Por ejemplo, el miércoles el Departamento de Estado dio a conocer su lista o su evaluación de los derechos humanos en todo el mundo, y el secretario Pompeo, introduciendo ese informe, hizo referencia a solo 4 países en todo el mundo, ¿verdad? Uno de ellos fue Irán, el otro fue Sudán del Sur, el tercero fue la República Popular China y el cuarto Nicaragua. O sea que nosotros estamos en el hit parade y en la mente del secretario de Estado de los Estados Unidos. Y otra cosa bien importante que vimos esta semana fueron declaraciones del embajador Todd Robinson del Departamento de Estado, en donde él habla de la agenda norteamericana en el caso de Nicaragua, y hace bien claro en esa presentación que para él lo importante es la liberación inmediata de los encarcelados de conciencia. Habla también de las elecciones, pero vuelve a introducir después de una semana o 10 días la importancia de adelantar, de anticipar las elecciones, y dice finalmente que el embajador Sullivan, que está aquí en Washington, ha tenido ya varios encuentros francos sobre estos diversos temas con la pareja presidencial y vicepresidencial. O sea que ha habido mucho movimiento, y como que si fuese poco eso, los apagones en Venezuela y el retiro de todos los diplomáticos norteamericanos de Caracas, porque según el secretario Pompeo, la presencia de ellos allá obstaculizaba la estrategia o la implementación de la estrategia norteamericana en Venezuela. Todo esto apunta que hay mucho movimiento en el pulpe. Sí, sin embargo, también él explicaba un poco, se explicaba un poco ahí que no se está previendo una intervención militar, no se trata de esto. Bueno, yo no sé lo que se está previendo, ¿no? Porque el otro día vimos al asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con un papelito en la Casa Blanca, en donde hablaba del envío de 5.000 soldados norteamericanos a Colombia. Yo creo que hay algo pasando, ¿verdad? Hay demasiadas cosas ocurriendo simultáneamente como para creer que este es un momento de tranquilidad. Y para ya
terminar el análisis, digamos, de los hechos, ¿verdad? Tenemos una economía que sigue renqueando muy fuertemente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Si hay un rayo de buena noticia, es que entiendo yo por algunos amigos del sistema financiero que en los últimos 2 meses ya aquella fuga de depósitos del sistema financiero se ha ido reduciendo. Pero la verdad es que nuestra economía, como andamos ahorita, Odilino, llega a mediados de este año. Sin embargo, siempre estamos enfrentándonos a todas esas situaciones de la recién aprobada ley tributaria, que ha incrementado incluso algunos productos que no iban a ser agravados, pero sí pues está incrementando el precio, y también la cancelación o la suspensión del incremento al salario mínimo. Han habido diferentes circunstancias, pero en relación a esta posible iniciación de una discusión para los puntos de una mesa de diálogo y la liberación de más presos políticos, ¿cuál sería el entorno en este momento, doctor? Bueno, yo creo que el día de hoy va a ser muy importante, porque vamos a ver cuántos salen y quiénes salen, ¿verdad? Sabemos que hay un universo de casi 700 encarcelados pues en el país todavía. Sabemos que aquellos que salieron en la primera ola todavía tienen casa por cárcel. O sea que la verdad es que hay un malestar en el pueblo nicaragüense, yo lo veo en las redes sociales, y el hecho de que no haya logrado la liberación de todos estos presos políticos es algo que está socavando la imagen de la Alianza Cívica, ¿verdad? Vimos la Alianza Cívica regresar a la mesa ayer del diálogo, lo cual yo considero que es positivo, pero desgraciadamente no estaba nadie en representación de los estudiantes y nadie de los campesinos, ¿verdad? Entonces, como que está renqueando esto, ¿verdad? El hecho de que esté ahí el representante de la Organización de Estados Americanos, ¿qué opinión le merece a usted? Muchos dicen, está como testigo, pero lo quisiéramos como garante. El gobierno ha adoptado el término acompañante. Bueno, yo creo que es muy positivo que esté alguien de la OEA. Yo creo que el valor agregado de la OEA en todo esto va a ser en la reforma electoral de Nicaragua. La OEA ha tenido una vasta experiencia en todo el hemisferio, aquí en Nicaragua también, cuando yo era canciller y para las elecciones del año 2001, por ejemplo, ellos realizaron un conteo rápido que fue importantísimo. Es como una encuesta masiva, literalmente en el día de la votación, que le permite a uno saber si los resultados que va a anunciar el Consejo Supremo Electoral coinciden con la realidad en las urnas, ¿verdad? Entonces, yo creo que más que hablar de que si va a ser garante o si va a ser testigo, lo importante es que está aquí el señor Rosadía, que él está valorando cuál es el ambiente en Nicaragua, va a estar asistiendo a las reuniones del diálogo, que es positivo, pero el valor agregado de ellos viene después, si es que esta cuestión va adelantando, ¿verdad? En la reforma electoral. ¿Cómo se va, por ejemplo, purgar al Consejo Supremo Electoral, no solo de los magistrados que están arriba, sino que aquellas personas que están en las entrañas del Consejo y que son finalmente los que se encargan de la asignación de votos, que ha sido lo que ha pasado en Nicaragua en las últimas elecciones? ¿Qué tan trascendental, el doctor Aguirre Sacasa, es la resolución que fue aprobada en el Parlamento Europeo con 322 votos a favor? ¿Qué tan vinculante es para nuestro país? Porque muchos dicen esto va a ejercer todavía más presión en la mesa de negociación acá en Nicaragua y va a obligar a este cerco internacional de algún modo a que el gobierno pueda flexibilizarse de alguna manera, es el análisis de algunos, y que también podría agilizar, digamos, otras sanciones paralelas que están en el seno de la Organización de Estados Americanos, en el Consejo Permanente, como por ejemplo la aplicación de la Carta Democrática. ¿Qué tanta trascendencia tiene esto? ¿Qué tanto impacto y qué tanto va a influir en otras situaciones que pueden llevar a Nicaragua a la salida a la crisis? Jocelyn ha tocado un tema muy importante, el de las sanciones, porque sabemos que la razón por la cual está sentado en este diálogo el gobierno es por las sanciones. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dieron a conocer ellos cuáles eran sus objetivos, cuál era su agenda para la negociación. Y lo que yo recogí de ese pronunciamiento es que ellos lo que les interesa es que se le quiten las sanciones. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que el Parlamento Europeo, que es un poco el equivalente europeo del Parlacén centroamericano, que no tiene, digamos, la capacidad como para imponerle sanciones a Nicaragua, pero que sí, con esa resolución puede eventualmente, bueno, no solo puede, ya le recomendó a los países miembros de la Unión Europea
y a las instancias de la Unión Europea en Bruselas, efectivamente imponerle sanciones duras a Nicaragua, no solo, por ejemplo, restringir el acceso a los 27 países de la Unión Europea o los 20 y pico países, todos los que son miembros de lo que llaman ellos la zona Schengen, sino que también empezar a mover contra los activos que pudiesen tener las personas sancionadas. Y esa persona sancionada, según una diputada del Parlamento Europeo, una señora Gómez de Portugal, incluye a 17 nicaragüenses, incluyendo otros parientes pues, de la pareja presidencial. Entonces, hay acción allá, ¿verdad? Hay acción allá. Ahora, aquí lo importante es que tenemos que tener muy claro que la comunidad internacional sigue interesada en Nicaragua y quiere ver cómo se logra sacar al país de la crisis en que se encuentra, pero llevándolo también a una democracia más transparente y llevándolo a elecciones libres y restableciendo pues la independencia de los poderes. En cuanto a la OEA, lo más importante que ha ocurrido esta última semana fue que el presidente electo de El Salvador anunció que ya Nicaragua no iba a poder contar con el respaldo de El Salvador en la OEA, lo cual significa que en una eventual votación para aplicarle la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, habría un voto más a favor de la aplicación de la Carta y ya nos estamos acercando con eso a los 24 votos que se necesitan. Entendiendo un poquito lo de la cláusula democrática, que es distinta a la Carta Democrática, que ha habido unas informaciones distintas en relación a esto. La aprobación de esta solicitud, como usted decía, del Parlamento Europeo a otros países, a otros 17 países que son parte, es parte de esa cláusula democrática. Quizás nos explica eso un poquito. Bueno, no, yo creo que hay dos cosas acá. Sí. Primero, lo que están hablando los europeos, de vuelta en un parlamento que no tiene el poder de imponer sanciones, ¿verdad? ¿Eso por qué, doctor? Para que quede bueno, claro porque es como el Parlacén nuestro. Ahí hay un grupo, algunos cínicos dirían, de políticos jubilados que no se han podido a lo mejor ubicar en los parlamentos nacionales de ellos, pero que es como una caja de resonancia, un lugar en donde estas personas a través de su acceso a los medios y todo, pueden influenciar las acciones de cada uno de los países, ¿verdad? De Francia, de España, de Italia, del Reino Unido por ahora. Entonces tiene una cierta importancia. Ahora, ellos dijeron en esa resolución que ellos querían que la tomase en cuenta la OEA. Sí. La OEA es otra cosa, la OEA es como una ONU, una Naciones Unidas, pero para nuestro hemisferio. Y la OEA es importante porque es el más antiguo de todas las organizaciones internacionales del mundo y es la que tiene la capacidad a través de la Carta Interamericana Democrática y en sesiones de sus cancilleres y de sus representantes permanentes en Washington de suspender a Nicaragua con 24 votos de lo que es el sistema interamericano. Ellos sí tienen esa potestad. Eso sí tienen la potestad. ¿Y qué parte del sistema interamericano? El Banco Interamericano de Desarrollo, que es tradicionalmente el principal donante a Nicaragua. Ahora, quiero decirles algo, muchachas. El Banco Interamericano de Desarrollo no aprobó ni un solo préstamo nuevo a Nicaragua en el año 2018. O sea que ahí está parqueado Nicaragua en este momento. Sigue el BID desembolsando fondos a Nicaragua. Creo que el año pasado desembolsaron casi 100 millones de dólares, pero eso es menos de la mitad de lo que tradicionalmente desembolsó en nuestro país. O sea que Nicaragua ahorita está aislado, arrinconado, fuertemente golpeado, Jocelyn, por las sanciones internacionales. Decían que con esto de la sanción del Parlamento Europeo se podrían dejar de percibir unos 360 millones de dólares anuales que se perciben, digamos, de la cooperación europea, de los convenios comerciales. ¿Esto es así tan real? Porque si esto es tan real, podría generar un gran impacto en nuestro país. Mira, podría, esa es la palabra operativa. Te tengo que enfatizar otra vez que ellos no tienen la potestad de suspender los préstamos a Nicaragua o de excluir a Nicaragua del acercamiento a Europa que tenemos nosotros con los otros países centroamericanos. Pero en la medida que fuera a calar la resolución de ellos en los parlamentos nacionales
de cada uno de los miembros de la Unión Europea y sobre todo en la burocracia de Bruselas, porque el gobierno europeo, la capital de Europa es Bruselas. Entonces nosotros sí nos podríamos ver afectados. Yo creo que Nicaragua es importante, sin embargo, enfatizar de que lo que dice el Parlamento en Estrasburgo no es vinculante para los países europeos. Por ejemplo, España, el gobierno español no tiene que actuar conforme a lo que se decide en Estrasburgo, pero puede tener un impacto en la manera de pensar de los gobernantes españoles, los franceses, los italianos, etcétera. Es una foro, influencia, más o así. menos. Sí, pero no debemos de creer que ellos nos van a aplicar a nosotros sanciones. Ellos pueden sugerir sanciones. Ahora, en el caso de todo esto que se vive en diferentes organismos a nivel internacional, como el Parlamento Europeo, lo de la OEA, la CIDH, que está pendiente como un organismo funcional en materia de derechos humanos, y todo lo del clima de sanciones, lo que han dicho por su parte los gobernantes en Estados Unidos a través de las diferentes instancias, ¿se puede llegar a que Nicaragua sea una paria internacional o ya estamos viendo un fenómeno gestante de cara a esto? Porque hay analistas que incluso han llegado a pensar esto, que estamos así de serlo. Bueno, yo creo que mucho depende del punto de vista. Por ejemplo, para Vivanco, el representante en Human Rights Watch para Latinoamérica, ya Nicaragua es un país en donde él hace un llamado que se empiecen a aplicar fuertes sanciones otra vez. Y es un influyente. Sí. En Washington él es más influyente, por ejemplo, que todos los diputados del Parlamento Europeo. Él ya piensa pues que la situación de Nicaragua es tan crítico y el progreso del diálogo ha sido tan limitado hasta la fecha que él está diciendo que ya se debería de ampliar y de fortalecer las sanciones norteamericanas en nuestro país. O sea que para muchos Nicaragua ya es un país que está al margen de la democracia latinoamericana. El señor Bolton dice que nosotros somos parte de la troika de la tiranía, ¿verdad? Entonces Nicaragua realmente está en una situación muy, muy precaria, muy peligrosa, muy inestable, no solo para nosotros los nicaragüenses, sino que en el contexto centroamericano. De manera que la idea de estas sanciones, más allá de lo que estaba usted explicando de la OEA, que es una instancia superior, por decirlo así, pero las otras sanciones que podrían estar hablando, por ejemplo, los eurodiputados u otros países, va dirigido más como a influenciar en relación a lo que se pueda informar a través de los diferentes organismos de derechos humanos, más que todo influenciar a si se presentan o no algún tipo de sanciones para nuestro país. Sí, pero tenemos que tener claro la correlación de fuerzas. Sí. Acá. Nuestro socio principal comercial es los Estados Unidos. Europa es pequeño como socio comercial para nosotros. Sin embargo, la ayuda tanto multilateral de la Unión Europea como de bilateral de algunos países de Europa, por ejemplo Alemania, por ejemplo España, son importantes, ¿verdad? Sí. Y entonces lo que nosotros tenemos que ver, lo que yo me imagino que el gobierno ha llevado al gobierno a negociar otra vez, es el temor a que cada vez se le van cerrando gavetas en todo el mundo. Y eso obviamente no es bueno para la economía de Nicaragua, y obviamente con la situación tan precaria que está viviendo el gobierno, el presupuesto que está desfinanciado, su incapacidad de colocar bonos, que era la manera en que ellos pretendían cubrir la brecha financiera del presupuesto 2019, que son más de 300 millones de dólares, no le han funcionado. Entonces tenemos que estar claros que eso es lo que ha hecho que Daniel Ortega vuelva, no él personalmente, pero su gente, a sentarse en el diálogo. Si hay un intento genuino de salir de la crisis que enfrenta nuestro país, podemos creer totalmente en este diálogo que está por iniciarse, previo está ya esta mesa de negociación ahí, que esto también es prácticamente un diálogo en donde vemos la inclusión incluso de personalidades internacionales como Rosa Díaz, de la Organización de Estados Americanos, y lo otro es cómo valora usted esa correlación de fuerzas que hay en esta mesa de negociación en nuestro país, porque muchos dicen, en medio de todo esto ya entró en vigencia las reformas tributarias, ya entraron en vigencia las reformas al INS, y eso para algunos sectores dicen, hombre, el gobierno aún está en un papel fuerte, preponderante, y es el gobierno quien decide si va a diálogo o no, es el gobierno quien decide si permite garantes o no, si permite testigos o no. Su respuesta, doctor.
Bueno, yo creo que en ese sentido el retiro de los obispos del diálogo tuvo un impacto muy grande. Porque yo creo que lo que hicieron los obispos fue decir, nosotros no creemos en el diálogo, nos sentimos manipulados en este diálogo, sentimos de que el gobierno no quiere que estemos. Me imagino que deben de pensar que el gobierno quiere vetar también a algunos de sus representantes y se retiran. Y de repente se cae el diálogo. Yo creo que eso fue una demostración de fuerza por parte de los obispos católicos que fue muy importante y que tal vez les permitió a los laicos que están en la Alianza Cívica a reconocer que finalmente ellos tienen un músculo también. A lo mejor ese músculo viene del exterior, ¿verdad? Pero en todo caso, yo creo que esa acción de los obispos fue muy positiva para el diálogo. Ahora, otra cosa que es muy importante aquí, Jocelyn, es el papel que está jugando el nuncio Monseñor Sommertag. Aquí se habla mucho de que si sos titular, que si sos garante, que si sos mediador, que si sos testigo. A mi manera de ver las cosas, el nuncio Monseñor Sommertag está jugando un papel muy importante. Él no es un simple testigo. Un simple testigo no va a ir a la Modelo y entrevistarse con los encarcelados tal vez más conocidos por el pueblo, más destacados, personas como Miguel Mora, como Lucía Pineda Uao, como Medardo Mairena. Esas personas, en un momento en que estábamos desmoralizados los nicaragüenses, ya dando por un hecho que había fallado otra vez el diálogo. O sea que yo felicito realmente al nuncio por la manera en que él está llenando un vacío en el diálogo. Veremos qué pasa con los otros. Insisto otra vez que la avenida Rosa Díaz es muy positiva. Hace un año no te hubiera dicho eso, porque hace un año decía él, y menos de un año, hace 6 meses decía Luis Almagro que en Nicaragua no había dictadura. Pero había un viraje en Washington, en la Secretaría de la OEA de 180 grados, en donde ya, hasta el punto que han convocado ya 3 o 4 reuniones especiales para abordar el tema de Nicaragua y realmente ya están acercándose a los 24 votos que necesitaría la OEA para ya pronunciar a Nicaragua fuera del sistema interamericano y suspendido pues a través de la aplicación de la Carta Democrática. Ahora, mientras continúan estas negociaciones, ¿qué elementos de garantía de que hay buena voluntad de parte del gobierno deberíamos de ver? Porque esto es lo que han pedido, digamos. Han pedido precisamente la liberación de todos los presos políticos. Eso ya estamos viendo que hoy supuestamente salen 177. Pero también otra de las cosas que han pedido diferentes organismos, incluso el Parlamento Europeo, es que se le pueda regresar la personería jurídica a aquellos organismos de los cuales les fue quitada, según ellos, pues injustamente. Y también han criticado fuertemente a algunos sectores la compra de Bancor, por ejemplo, esto de las reformas tributarias, valorando todos estos escenarios. También podrían ser escenarios cambiantes en una eventual negociación donde haya adelanto de elecciones y que haya otro gobierno pensando que pueda ganar la oposición. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es una situación muy fluida. El gobierno tiene menos fuerza ahora de lo que tenía en febrero del año pasado, por ejemplo. Ha ido perdiendo internacionalmente de una manera extraordinaria su apoyo. Ya no hay muchas personas que están neutrales en cuanto a Nicaragua. En el mismo hemisferio nuestro, en donde es muy difícil aglutinar a los países para tomar ninguna acción, hay el Grupo de Lima, hay un grupo de trabajo, en donde están los países más importantes del hemisferio, queriendo ver cómo lo que hacen es retornar Nicaragua al grupo de países democráticos. O sea que una de las cosas que hemos visto es un gobierno que ha perdido mucho terreno, pero todavía tiene mucha fuerza. Como dijo creo que fue el embajador Robinson, ellos todavía controlan la mayoría de las fuerzas de represión en Nicaragua, ¿verdad? Ellos pueden y han utilizado eso, pero en el Parlamento también tiene una aplanadora que sigue tomando medidas que castigan a la economía nicaragüense en lugar de sacarnos adelante. Esa llamada reforma tributaria es un perfecto ejemplo de eso. En este momento yo no he hablado con un solo empresario o una sola empresaria que no vea eso como algo que va a perjudicar a su negocio y que va a subirle el costo de la vida a todos los nicaragüenses. La compra de Bancor.
una cosa sumamente peligrosa, creo que va a ser interpretada en Washington como un intento de maquillar el vínculo de Bancorp con PDVSA a través de Albaniza. Yo creo que no va a engañar a nadie. Creo que el Tesoro norteamericano le tiene el ojo puesto a Bancorp. O sea que aquel intento de tratar de escudar a la plata que ahí está de acciones norteamericanas no va a funcionar. Más bien creo yo que lo que va a hacer es crear un malestar, va a restarle aún más credibilidad al gobierno de Nicaragua, y yo creo que aquella persona o aquellas personas que le recomendaron eso al comandante Ortega le hicieron un flaco favor, porque lo único que se van a beneficiar con lo de Bancorp son algunos abogados cabildeadores que podrían ellos contratar en Washington y que le van a cobrar mucha plata a Daniel y a Rosario y no van a poder lograr nada. Doctor, ya a través de este análisis amplio que ha hecho usted en relación a todas las sanciones que podrían haber en nuestro país, los organismos de derechos humanos también que se han hecho presentes en nuestro país, que han dado diferentes informes que han sido en su momento rechazados por el gobierno de Nicaragua, por diferentes circunstancias que ya se explicaban, pero en este diálogo, en esta reinstalación de un diálogo nacional que en este momento está en un impasse, que si se participa, los estudiantes no están de acuerdo en la participación, además de la democratización, el cambio de régimen carcelario, de casa por cárcel, sino liberación. ¿Cuál sería lo básico para llegar también a puntos ya de estratégicos para abordarlo en un posible diálogo? ¿Cuáles serían esos puntos? Y que si estos jóvenes o estos presos políticos, todos, ¿verdad?, tanto mujeres como varones, que podrían ser hoy excarcelados, ¿sería ese régimen, liberación total o casa por cárcel? Yo creo que lo que está queriendo hacer Daniel es aflojar fichas de negociación, porque él considera cada uno de esos que están encarcelados como una suerte de ficha, paulatinamente. Porque él, si él suelta, me imagino yo que si él suelta a todos ellos, él obtendría muchísima credibilidad. Eso sería una manifestación de buena fe. Pero a lo mejor en el Carmen lo que ellos dicen es que si lo soltamos todos, ¿con qué vamos a negociar? Porque ya habremos entregado una de nuestras fichas más importantes. En eso creo que se equivocan. Mira, aquí lo que hay es una coalición internacional que está apoyando a otra nacional, que por cierto hizo un llamado para una marcha mañana, eso no lo habíamos mencionado. Sí, claro. Cuidado, mañana va a haber una marcha grande o va a haber un intento. No han recibido todavía respuesta, según ellos, ¿verdad?, de la policía. Será como una prueba para... Pero ellos eso han para ver si decidido, se está regresando, ¿no? Esa es Ellos otra han prueba. decidido, doctor, no pedir permiso porque Sí. dicen que tienen la aprobación de la población y por ello no van a pedir No permiso. se ha manifestado a la nada Policía todavía. Nacional. Bueno, pero en todo caso, ese es un intento por parte de la población nicaragüense de decir aquí estamos y nosotros también podemos presionar. Sí. Entonces, ¿Debería el gobierno dejar esa marcha? si yo fuera el gobernante en este momento, yo dejaría que ellos marchasen. No están hablando de una marcha muy larga, creo que van a salir de la UCA y van a ir hasta al Hotel Hilton, ¿verdad? A la plaza esa de las Victorias, como le dicen. Yo creo que si yo fuese el gobernante, lo primero que haría yo es soltar a todos los encarcelados. Una manifestación de buena fe. Porque lo que se está dudando en los Estados Unidos y en los países europeos y en las capitales latinoamericanas es que si realmente están negociando de buena fe o no, Daniel. Y lo segundo sería permitir esa marcha. Porque eso era precisamente uno de los puntos que solicitaba en su momento, en su inicio, la Alianza Cívica, la libre movilización que está estipulado, parte de eso también la liberación de los presos políticos, la democratización, revisar todo lo que es la reestructuración del Consejo Supremo Electoral, del sistema judicial. Esto podría ser factible. Y otra situación también que se está hablando es cómo reestructurar a los participantes de la Alianza Cívica en cuanto a experiencia también y a la forma de lo que se va a hablar en ese posible diálogo. Bueno, yo creo que ya se está dialogando. Algunos hablan del prediálogo. Del momento que se sentaron en el INCAE, se inicia pues un segundo diálogo, ¿verdad? Yo creo que tienen que tener mucho cuidado los que están en esa mesa, no por lado del gobierno. Ellos están recibiendo instrucciones claras, diarias, del Carmen, en cuanto a lo que pueden aceptar y lo que no pueden aceptar. ¿Diálogo o negociación? ¿Cómo se puede manejar? Negociación y diálogo para mí es la misma cosa. Es lo mismo. Entonces aquí se está negociando el futuro de Nicaragua.
Hay algunos que quieren ver cómo nosotros podemos superar el talón de Aquiles de Nicaragua, que es nuestra incapacidad por lograr transiciones políticas en nuestro país pacíficas. Ese es un gran problema nuestro que remonta prácticamente a los primeros días de nuestra independencia. Ya vamos a acercarnos al segundo siglo, ¿verdad?, de República Independiente. Y otros que lo que quieren es ver cómo mantienen al gobierno igual a como está ahorita, con algunos cambios cosméticos para que la gente crea que realmente han cambiado las cosas en Nicaragua. Ese es el plan de Daniel, ¿verdad? Ahora, la comunidad internacional en este momento está realmente invertida, haciendo una inversión pues para que en Nicaragua se realice un cambio verdadero. Y en cuanto a garante, muchachas, tenemos que tener muy claro cuál es el garante de todo esto. No va a ser el señor Rosadillo, no va a ser la OEA, el único garante acá en los Estados Unidos de América. Ellos son los únicos que tienen un peso en el contexto de nuestro istmo y de nuestro país como para garantizar esto. Hay un nuevo embajador acá, Kevin Sullivan, que es una persona que tiene una enorme experiencia en la OEA y en países como la Argentina, por ejemplo. Una persona que domina perfectamente bien el español. Y como dijo Robinson, el embajador Robinson en Washington, una persona que está de lleno en esta negociación. No porque él está sentado allí, sino porque él está apoyando no solo a los representantes de la oposición que están ahí, sino que al mismo gobierno. Porque él está diciendo y cantando las cosas muy claras al gobierno, según lo que dijo el embajador Robinson. Y conociendo a los dos, a Robinson y a Sullivan, te aseguro que no ha visto Daniel Ortega este tipo de presión, quizás desde la visita de Shevardnadze a Nicaragua en el año 1988 o algo así, para decirle que ya no iba a haber más apoyo para Nicaragua por parte de la Unión Soviética. Doctor, yo he escuchado mucho, se está dando muchas largas para que el gobierno gane tiempo. ¿Tiempo para qué, doctor? Ellos lo que quieren es decir, llegar a una negociación en donde la fecha de la elección va a ser el año noviembre del año 2021 y que el candidato podrá ser cualquier persona que el Partido Sandinista escoja, incluyendo a Daniel Ortega y o Rosario Murillo.